Resulta que una de las enseñanzas que el Maestro Jesús nos dejó era que teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero se nos olvidó una partecita de esa enseñanza y es amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Y entonces, digamos que tergiversamos la información poniendo a los demás por encima y a nosotros nos dejamos de últimos. Y entonces llamamos egoísmo cuando pensamos en nosotros mismos y después en los demás. Pero qué tan extraño que lo que nos dijeron era que teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Por ende, primero teníamos que haber pensado en nosotros para después poder pensar en el prójimo y después poderle dar todo ese amorcito que nosotros nos damos a nosotros mismos, dárselos a ellos. Entonces, aquí es muy importante entender que nosotros vinimos al mundo para aprender a ser felices y que uno de esos aprendizajes más importantes es aprender a amarnos. ¿Y qué significa amar? Amar significa comprender profundamente que tenemos todo el derecho de equivocarnos, de aprender de los errores, que tenemos que aceptar esos errores, aceptar las situaciones, aceptar los aprendizajes. Y que diferente a resignarnos, tenemos que es aceptarlos, porque cuando yo me resigno me quedo en el mismo punto estancada. En cambio, cuando yo lo acepto, le doy lo mejor de mis valores y trabajo para que eso mejore. Entonces, amar es comprender profundamente que tengo que aceptar, dar lo mejor de mí, asumir, respetarme, agradecerme. ¿Agradecer qué? Agradecer los aprendizajes que hice de la situación, agradecer los aprendizajes que hice del error que cometí y por ende aprender siempre de esos valores. Nosotros tenemos que tener a flor de piel esos aprendizajes. Entonces, si nos están enseñando en la vida que tengo que aprender a amarme a mí mismo porque tengo un infiel al lado y porque estoy repitiendo experiencias con infieles y porque todos los que me encuentro a mi alrededor son infieles, pues entonces hay algo que la vida me está gritando y que probablemente que me está gritando que me tengo que valorar a mí misma primero para después tener a personas que realmente me valoren, porque una persona que me es infiel, si el acuerdo que hicimos anterior era que íbamos a ser fieles al uno al otro, entonces en ese momento tengo que entender que esa persona no está valorando el acuerdo que hizo conmigo, ni me está valorando a mí mismo, pero es porque ni siquiera yo me estoy valorando a mí mismo. Porque si yo me estuviera valorando y respetando, pues yo ya me habría ido de ahí. Entonces acá es muy importante que aquí es muy importante esta enseñanza que Jesús nos entregó de amar al prójimo como a ti mismo. Lo primero que nosotros vinimos a amarnos es a nosotros mismos. Y por eso aquí es tan importante este tema de la autoestima, de comprender quién soy yo. Una preguntita, ¿qué implicaría en mi vida comprender que los demás y yo somos conciencias usando cuerpos y personalidades para aprender? Entonces, lo que yo tengo que entender es que todos somos conciencias, que estamos usando cuerpos y personalidades para poder estar aprendiendo. Aquí hay un tema súper importante y es la diferencia de quién soy yo, qué soy yo y cómo soy yo. Entonces te las voy a mostrar rápidamente. ¿Quién soy yo? Soy una conciencia que vino al colegio de la vida, que se puso un uniforme que nuestro no comprende y que aún todavía me falta el colegio, lo que me falta del colegio. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy mis valores, yo soy lo que he aprendido, yo soy una conciencia en constante proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo digo, yo soy paciencia, yo soy amor, yo soy tranquilidad, yo soy respeto, ¿cierto? Es probablemente porque son los valores que tú ya aprendiste a demostrar y a demostrarte, pero que sin embargo todavía también somos conciencias que todavía nos faltan cosas por aprender y que por eso cometemos errores. ¿Y con qué cometo esos errores? Esos errores los cometo con mi personalidad.
Entonces aquí nos respondemos el cómo soy. Yo soy, entonces, ¿cómo soy? Soy un ser humano que tiene una personalidad y esa personalidad es la que actúa desde sus creencias y desde su ego para poder aprender lo que le falta aprender y luego llevarlo a lo aprendido, llevarlo a la comprensión y a los valores y eso es lo que va llenando eso es lo que va llenando mi conciencia de aprendizajes. Entonces, lo que me falta por aprender y el ego hace parte de mi personalidad porque todavía es lo que no sé hacer con el 100% de mis valores y lo que voy aprendiendo se va convirtiendo en lo aprendido de mi conciencia. ¿Cómo soy? Soy una personalidad que está aprendiendo de diferentes maneras y que se define con lo que me gusta hacer, lo que no, cómo me gusta que me demuestren el afecto, qué me gusta hacer en mi tiempo libre, cuál es mi propósito de vida, ¿cierto? Entonces, el cómo soy hace parte de mi personalidad y de lo que yo quiero para mi vida. Y luego está el qué soy. Y el qué soy es lo que utilizo como herramienta para el aprendizaje de todo lo que hay de ahí para arriba. Entonces, ¿qué soy? Soy un ser humano que tiene 5 aspectos muy importantes que hay que cuidar. La alimentación, el deporte, la sexualidad, la ternura y el afecto y el descanso.